Buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver los estimadores de máxima verosimilitud en el modelo Logit. Teníamos que nuestro modelo Logit o regresión logística venía dada por esta expresión, es decir, que el logaritmo neperiano del cociente entre p sub i y 1 menos p sub i era igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, etc. Entonces lo que teníamos es que P sub i era la probabilidad de que se cumpliera que la variable dependiente, la variable a explicar, tomara el valor 1. Y 1 menos P sub i era igual a la probabilidad de que la variable dependiente tomara el valor 0. Teníamos, como recuerdo, que la variable dependiente, que era i, explicada por las variables independientes x, esta, como digo, la variable dependiente era una variable dicotómica, que era tener casa en propiedad o no tener casa en propiedad. Por ejemplo, como vimos el ejemplo, o aprobar un examen, estar aprobado en un examen o admitido en un examen o no estar admitido, o que haya crisis económica o que no haya crisis económica. Entonces, nosotros observamos que la variable dicotómica toma valores 1 y 0. Entonces, nosotros queremos estimar estos parámetros para obtener esta variable, para obtener esa probabilidad, que ya lo vimos en el vídeo pasado, que os dejo aquí arriba el enlace y os lo dejaré en la descripción. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es estimar el modelo Logit, es decir, los estimadores máximo verosímiles, estos. ¿Por qué máximo verosímiles? Porque si tenemos esta regresión, podríamos estar tentados en aplicar mínimos cuadrados ordinarios aquí, en esta regresión. Pero no podemos, porque los datos que tenemos de P sub i y 1 menos P sub i, los datos que tenemos son los datos de la variable dicotómica. Tenemos unos o ceros, de tal forma que no tiene mucho sentido el tener, es decir, si tenemos que i es igual a 1, lo que vamos a tener aquí es que en los datos lo que tenemos es, si eso es así, lo que tenemos es que esto es igual a 1 dividido entre 0. Y si i es igual a 0, lo que vamos a tener es que el logaritmo neperiano de 0 entre 1. Con lo cual no podemos aplicar mínimos cuadrados ordinarios aquí. Esto no existe y esto tampoco. Esto tiende a infinito y esto tiende a menos infinito. Luego, esto no tiene sentido. Entonces tenemos que aplicar los estimadores máximo verosímiles. Y para aplicar los estimadores máximo verosímiles, lo que tenemos en cuenta es que al ser una variable dicotómica, la variable i, al ser una variable dicotómica, se va a comportar como una Bernoulli, como una binomial 1p. Estimadores máximo verosímiles, estoy diciendo, y a partir de aquí, ¿cómo se estiman los estimadores máximo verosímiles? Pues hay que maximizar una función de verosimilitud, maximizar una función de verosimilitud, que la llamamos así, fv, una función de verosimilitud. Esta función de verosimilitud va a depender de los parámetros. Al final va a depender de los parámetros y de los datos que tengamos de la muestra. Suponiendo que tenemos k parámetros, pues va a depender de los parámetros. Entonces, al maximizar esta función de verosimilitud, con respecto a los parámetros, vamos a obtener el valor de los parámetros, los estimadores máximos verosímiles, en función de los valores de la muestra. Pero la función de verosimilitud se construye, es a su vez una función de la función de densidad, de una función de densidad, o va a ser, para el caso discreto, va a ser función de una función de cuantía. Una función de cuantía. Entonces, como tenemos que la variable dependiente es i es una variable dependiente que puede tomar el valor 1 o valor 0, lo que tenemos es que esto se distribuye como una Bernoulli, es decir, como una binomial de un solo ensayo, en donde la probabilidad puede ser o p
o si hay acierto, o 1p o 1 menos p si no hay acierto. Si la variable i vale 1, esa probabilidad se va a dar con el parámetro p, con la probabilidad p, y 1 menos p si se produce lo contrario. De tal forma que la función de cuantía de una Bernoulli, la probabilidad de que la variable i valga 1, viene dado por la probabilidad de elevado a i sub i multiplicado por 1 menos p por la probabilidad de 1 menos i. Esa sería la función de cuantía. Y no está comprendido. I vale o 0 o 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si P es igual a 0,5, por ejemplo, la probabilidad, si tenemos una moneda, para recordar, si tenemos una moneda y la lanzamos una vez, la probabilidad de que salga cara, de que I sea igual a 1, es, suponiendo que P es 0,5, pues la probabilidad de que salga cara es 0,5 elevado a 1, que es 0,5 por 0,5 elevado a 0, que es 1, luego es 0,5. Si P fuera 0,6, pues sería 0,6 elevado a 1 por 1 menos P, que sería 0,4 elevado a 0. Bien, entonces esta es la función de cuantía, la función de cuantía de nuestra binomial o de nuestra Bernoulli. En nuestro ejemplo, en nuestro modelo Logic, lo que tenemos es que tenemos n variables. Tenemos una muestra. En la muestra vamos a tener la variable i, vamos a tener n valores. Y cada uno de esos valores es una variable aleatoria Bernoulli. Entonces tenemos n variables e independientes entre sí. Independientes y con la misma función de probabilidad o de cuantía. Cuando tenemos los datos, nosotros tenemos los datos de i. Entonces, los datos de i, lo que vamos a tener para la familia 1, por ejemplo, la familia que tiene casa en propiedad, pues es 1. Entonces, los valores de xy, por ejemplo, de renta, será lo que sea, 1000, por ejemplo. Para la familia 2, que tiene un nivel de renta de 1050, pues lo que tenemos es que observamos que esa familia tiene piso en propiedad. Para valores de 950, pues esa tenemos que el valor de i es 0. Es decir, que no tienen piso en propiedad. Podemos tener una con 1200 que también tenga 0 de variable dependiente, es decir, que no tenga piso en propiedad. Entonces aquí tenemos n variables. Cada una de ellas es una Bernoulli. Esta es una Bernoulli, esta también, esta también, esta también. Puede tomar valor 1, 0 con una determinada probabilidad. Entonces, para cada una de estas variables tenemos que la función de probabilidad de cuantía es esta. ¿Cómo se define la función de verosimilitud? La función de verosimilitud, lo vamos a poner aquí en verde, la función de verosimilitud se define como, va a ser una función que dependa de i1, i2 y n. Va a depender de los valores de la variable. Bien, de las variables, de las n variables Bernoulli. Entonces se define como el producto, el productorio, el producto, esto es para toda función de verosimilitud. Aquí lo estamos haciendo con una Bernoulli. Se define como el producto de i1 hasta n de las funciones de probabilidad o de cuantía de cada una de las variables. Es decir, f es la función de cuantía o de probabilidad de f de i y cada una de ellas y todas son iguales. Esta f es la misma, que son Bernoullis y que depende de i sub i. Entonces, este es el producto de qué? De i1 hasta n, ¿de qué? De p sub i de esta función de cuantía. Esto es para una, por ejemplo, esto sería para una, para i, y entonces tenemos que hacer de 1 hasta n. Entonces ponemos el producto de p sub i elevado a i sub i, el valor que tenga en un momento dado, por
1 menos p sub i elevado a 1 menos i sub i. Esto que tengo aquí. Tiene que ser el producto. Entonces, como esto es difícilmente operable, lo que podemos hacer es tomar logaritmos, porque esta función de verosimilitud lo vamos a tener que maximizar con respecto a los parámetros, que en principio los parámetros no aparecen por aquí de momento. Pero si la queremos maximizar, como el logaritmo neperiano es una función monótona creciente aplicada a la función que sea, función de verosimilitud, el máximo de la función de verosimilitud no se va a ver modificado porque tomemos el logaritmo neperiano. Los valores para los cuales la función tanto de verosimilitud como de logaritmo neperiano de la función de verosimilitud no se van a ver afectados por tomar el logaritmo neperiano. Entonces, si tomamos el logaritmo neperiano aquí, tenemos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, que realmente es el logaritmo neperiano de f de i1, i2 y n, puntos y n, lo que vamos a ver es que esto va a ser igual, como esto es un producto, esto se va a convertir en, al tomar logaritmos, por las propiedades de los logaritmos, esto se va a convertir en un sumatorio de i1 a n. Como esto es un producto, para el dato iésimo, para la variable iésima, va a ser p sub i por i sub i por este otro producto. Al tomar logaritmos, este producto se convierte en un sumando. Entonces, lo que vamos a tener es el sumatorio de ¿qué? De esto, pero esto al tomar logaritmos, el exponente pasa adelante multiplicando i sub i por el logaritmo neperiano de p sub i. Más, ahora lo que vamos a tener es más, porque este producto se convierte en un más al tomar logaritmos. Aquí por lo mismo, aquí tenemos 1 menos i multiplicado por el logaritmo neperiano de 1 menos p sub i. Bien, y este va a ser nuestro sumatorio. Este va a ser nuestro sumatorio en términos de la función de verosimilitud una vez que hemos tomado los logaritmos. Bien, esto lo podemos poner operando aquí. Esto se puede poner como sacando factor común adecuadamente, reordenando. Lo que tenemos es lo siguiente, que esto va a ser y el primer término lo dejamos igual, i por logaritmo neperiano de p sub i, y ahora tenemos aquí un menos i por logaritmo neperiano de 1 menos pi, luego tenemos i por logaritmo neperiano de 1 menos p sub i. Y aquí tenemos el logaritmo neperiano de 1 menos p sub i. Este 1 que multiplica logaritmo neperiano de p sub i es logaritmo más logaritmo neperiano de 1 menos p sub i. Muy bien, pues esto es lo que tenemos aquí. Y reordenando igualmente, lo que tenemos aquí es una diferencia de logaritmos multiplicado por i sub i. Sacamos factor común de i sub i y lo que tenemos es que i sub i multiplica al logaritmo neperiano de p sub i menos logaritmo neperiano de 1 menos p sub i. Entonces, la diferencia de logaritmo es el logaritmo del cociente. Luego tenemos que esto sería el logaritmo de p sub i dividido entre 1 menos p sub i. Más, esto sería este término, más el sumatorio, estamos tomando sumatorio a cada uno, a este término y ahora este término, más el sumatorio del logaritmo neperiano de 1 menos p sub i, de i1 hasta n. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí que esto es una expresión nuestra que ya conocemos, que es el logaritmo de p sub i entre 1 menos p sub i. ¿Esto qué era? Esto lo que tenemos aquí, que lo hemos puesto de la clase anterior, si dividimos esto entre esto y tomamos logaritmos, lo que nos queda es que es igual a z sub i, la parte lineal en parámetros de nuestra regresión. Luego esto es igual, el logaritmo neperiano de p sub i entre 1 menos p sub i es igual a z sub i. ¿Vale? Es decir, esto es igual a i1 hasta n de i sub i por z sub i. Vamos a ponerlo así, por z sub i, luego lo sustituimos. Más esto que es el sumatorio
de logaritmo neperiano de 1 menos p sub i, de i1 hasta n. Bien, z sub i ya sabemos lo que es. Z sub i sería beta sub 0 más beta sub 1 por x y 1 más puntos, beta sub k por x sub i k. Para no escribir tanto, vamos a suponer, aquí podemos tener k regresores, los que queramos. Entonces, para no escribir tanto, vamos a poner que z sub i es beta 0 más beta 1 por x sub i. ¿Vale? Entonces, aquí ponemos i sub i, que multiplica a beta 0 o beta 1, como lo queramos llamar, lo llamamos beta 1 más beta 2 por x sub i. Como digo, aquí podemos tener k regresores. Más tenemos este logaritmo. Este logaritmo 1 menos p sub i sería el logaritmo de 1 menos p sub i, pero 1 menos p sub i es esta expresión. ¿Es esta expresión o esta? Entonces la podemos poner, podemos elegir la primera que nos conviene. Entonces esto sería igual a el sumatorio de i igual a 1 hasta n de 1 entre 1 más e elevado a zi. Podemos seguir arreglando esto. Esto sería de i1 hasta n. Esto quedaría de i1 hasta n de i sub i, que multiplica a beta sub 1 más beta sub 2 por xi. Y esto lo podemos poner como esto lo podemos poner como esto es 1 más e elevado a zi elevado a menos 1. Entonces el menos 1 lo pasamos delante, ¿vale? Ponemos el sumatorio de esta forma. Sumatorio de logaritmo neperiano de 1 más e elevado a zi. Bien, entonces ahora sustituimos aquí este zi que no lo teníamos. Entonces tenemos que i1 hasta n de i sub i por beta sub 1 más beta sub 2 por xi menos sumatorio del logaritmo neperiano de 1 más e elevado a zi. Pero el zi es lo que tenemos aquí. E elevado a beta sub 1 más beta sub 2 por xi. Repito, podemos tener aquí tantos regresores como queramos, ¿vale? Entonces, lo que hay, esto es el logaritmo de la función de verosimilitud, que ahora ya la función de verosimilitud depende de los parámetros, Ahora la función de verosimilitud depende de los parámetros y de los valores, por supuesto, de las variables i's, de las n variables i's, de los valores que puede tomar la variable i y de los valores que puede tomar la variable x, las x que haya. Entonces esto lo ponemos como el logaritmo de la función de verosimilitud que depende de beta 1, de beta 2, en general de beta k, aunque aquí hayamos puesto 2, un parámetro, una variable explicativa, vamos. Entonces esto es lo que hay que maximizar. Esto sería lo que habría que maximizar, esta expresión. Y para maximizar esta función de verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud, habría que tomar las derivadas parciales con respecto a cada uno de los parámetros. E igualar a 0. Y luego la condición de segundo orden. Y de aquí obtendríamos las expresiones de los estimadores de máxima verosimilitud. Para cada beta sub i tendríamos un sistema de ecuaciones y obtendríamos beta 1, beta 2, beta k. Luego aplicaríamos las condiciones de segundo orden. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que aquí hay funciones no lineales y si aplicamos las condiciones de primer orden y de segundo orden, ya con solamente las de primer orden, este sistema no es resoluble analíticamente. Es decir, no podemos obtener los valores de máxima verosimilitud de los parámetros porque no podemos solucionar analíticamente este sistema de ecuaciones. Pero
tenemos la expresión del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, que es esta. Y al tener la expresión del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, podemos hallar el máximo de esta función no analíticamente, pero sí la podemos hallar de forma recursiva mediante algún algoritmo de optimización. Por ejemplo, el método de Newton-Raphson, el método del gradiente, el método del descenso del gradiente, etc. Por ejemplo, el método del descenso del gradiente os lo dejo aquí en este vídeo, aquí arriba, y os lo voy a dejar en la descripción para que veáis. Entonces, estos métodos son algoritmos, son métodos iterativos, en donde se parte de un valor del parámetro y mediante una dirección de búsqueda se encuentra otro valor de los parámetros y vemos cómo varía la función de verosimilitud. Si vemos que la función de verosimilitud, o la que sea, si estamos aplicándolo a cualquier problema, pero bueno, aquí lo estamos aplicando a la función de verosimilitud, vamos paso a paso y vamos obteniendo valores de la función de verosimilitud cada vez más altos. ¿Qué hacen los paquetes, el Gretel, por ejemplo, o R o cualquier otro paquete econométrico? Esto no lo puede resolver a mano, es decir, no lo puede resolver analíticamente. Entonces a lo que llega es a una función de este tipo, con los datos que tiene, y lo estima por máxima verosimilitud. Es decir, obtiene esta función, pero no lo puede resolver analíticamente. Entonces tiene que aplicar algún procedimiento algorítmico, que, como digo, puede ser el descenso del gradiente. Hay muchos. Entonces, Excel utiliza Solver, que no es más que un algoritmo que paso a paso encuentra el máximo de una función, el mínimo de una función, con restricciones, sin restricciones, o una raíz, o un valor determinado de la función. Para funciones que no son analíticamente resolubles, o que si lo son difícilmente resolubles. De esta forma sabemos lo que hace cualquier paquete informático, cualquier paquete econométrico, y lo vamos a replicar nosotros en Excel. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo que vimos en el vídeo pasado. Lo recordamos en Gretel y luego pasamos a Excel. Bien, estamos en Gretel y aquí tenemos los datos, vamos a mostrarlos. Los datos de la variable dependiente que era ser admitido en un curso determinado, y para lo cual se hacían dos exámenes de admisión. Un examen de matemáticas, que lo llamamos Q, de Quantitative, y un examen verbal, ¿no? Entonces, en función de las notas, aquí teníamos 13 individuos. En función de las notas, 760, 550, este individuo era admitido. Con 600 y 350 este individuo no era admitido. Entonces, lo que hicimos en el vídeo pasado fue correr la regresión logit de este problema para estos datos. Entonces, cuando corremos la regresión logit, decimos modelos de variable dependiente limitada, logit, y tenemos binario, ponemos binario, le damos aquí variable dependiente admitido, y luego tenemos variable independiente Q y V. Entonces, si le damos a aceptar, aquí lo que nos hace realmente es estimar estos parámetros. La constante, el beta 0, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, que estos son los parámetros. Y esto lo estima por máxima verosimilitud. ¿Vale? Es que algunas veces parece que esto es mágico, que aquí lo de máxima verosimilitud hace algo extraño, por lo cual estima estos parámetros. Pues nosotros lo vamos a replicar. Nosotros ya hemos visto la forma que toma la función logaritmo neperiano de máxima verosimilitud. Bien, entonces dejamos estos valores aquí y vamos a Excel y vamos a replicar esto directamente. El valor de estos parámetros. Bien, estamos aquí en Excel, aquí tenemos los datos, los 13 datos, de las n variables, que en este caso son 13. Entonces tenemos los datos de las puntuaciones en el examen de matemáticas, en el examen de verbal, y si está admitido o no admitido el usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a usar Solver para estimar el modelo logit
por máxima verosimilitud. Y para estimar el modelo logit por máxima verosimilitud tenemos que replicar la función logaritmo neperiano de función de verosimilitud y aplicar a eso la utilidad solver. Entonces, vamos a poner aquí primer sumando y segundo sumando. El primer sumando era el primer sumando de la función de verosimilitud. Bien, esto es lo que hemos visto en pizarra. Entonces, lo que tenemos que el primer sumando sería este sumatorio, el sumatorio de y sub i por beta sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más beta sub 3 por x sub 3, etcétera, lo que tuviéramos. Y el segundo sumando es este. Bien, luego vamos a poner aquí el primer sumando por orden. Entonces tenemos que hacer, vamos a poner aquí los distintos sumandos del primer sumando total y aquí los distintos sumandos del segundo sumando total, que es este. Entonces aquí en esta casilla vamos a poner y sub i, que es nuestra variable dependiente. Luego ponemos que y sub i, perdón, aquí y sub i multiplicado por beta sub 1, que beta sub 1 no lo conocemos. Entonces beta sub 1 lo vamos a poner aquí como por ejemplo 1. Vamos a poner beta 1 igual a 1, beta 2 igual a 1 y beta 3 igual a 1. Esto es lo que nos va a calcular luego solver. Aquí ponemos unos valores iniciales más o menos arbitrarios. Entonces ponemos beta 1, o vamos a poner por ejemplo, sí, beta 1 igual a 1. Entonces lo multiplicamos por K2 y le ponemos dólares con F4 más beta 1, le ponemos dólares con F4 multiplicado por XI, por esta variable, que son los exámenes de cantidades, de matemáticas, más el siguiente parámetro, le ponemos F4 por el examen verbal. Y entonces aquí vamos a tener el primer sumando, bien, que va a ser 1311. Entonces, si lo arrastramos hacia abajo, aquí vamos a tener los 13 sumandos, de I1 hasta 13. Eso por un lado. Y el segundo sumando que vamos a tener es menos el sumatorio de I1 a 13 del logaritmo neperiano de 1 más e elevado a esta expresión. Vamos a poner logaritmo neperiano de 1 más e elevado a algo, es la función exponencial en Excel, de beta 1, lo ponemos con F4, más beta 2, lo ponemos con F4 para anclarlo, multiplicado por la primera variable independiente, más beta 3 por, bueno, lo anclamos con F4 por el examen de verbal. 1 más e elevado a eso. Y aquí nos quedan dos paréntesis. Bien, he cambiado los parámetros beta a 0,5 para que las exponenciales no se disparen y pueda operar Excel. Entonces, el valor inicial lo he puesto a 0,5. Entonces, lo que tenemos es logaritmo neperiano de 1 más e elevado a la parte lineal. Es decir, beta 1 por beta 1 más beta 2 por Q más beta 3 por V. Entonces, este sería el primer sumando de estos 13. Bien, aquí tenemos el segundo sumando. Entonces, aquí vamos a poner el valor de la función de del logaritmo neperiano de máxima verosimilitud, que realmente es este valor, que sería el sumatorio de todo esto, la suma de todo esto, menos la suma de todo esto. Vale, si queréis lo ponemos aquí la suma de todo esto, de estos 13 valores, ¿vale? Lo ponemos en amarillo, aquí ponemos lo mismo, arrastramos, y entonces aquí en logaritmo de verosimilitud lo que hacemos es ponemos el sumatorio 1 menos el sumatorio 2, y nos da menos 1621 para estos valores. Es decir, lo que tenemos aquí, 1883.6, es este primer sumatorio de 13 valores, que son estos. Y lo que tenemos aquí, 3504, es este sumatorio de 13 valores, que son estos, que lo acabamos de hacer. Y ponemos el valor del logaritmo de la función de verosimilitud como 1883,6 menos 3504.8.
¿vale? Entonces, ahora, como no podemos resolver analíticamente esta función de máxima verosimilitud, lo que vamos a hacer es aplicar solver. Y entonces, si aplicamos solver, vamos a datos, vamos a solver, y entonces nos pide celda objetivo, K5. Y entonces, el valor de la celda objetivo, que sea máximo, mínimo o un valor determinado, pues le decimos que sea máximo. ¿Y cambiando qué? Pues las variables con respecto a lo que derivamos, es decir, los parámetros, lo que van a ser los estimadores de máxima verosimilitud. Es decir, cambiando las celdas, ¿qué celdas? Pues la de beta 1, beta 2 y beta 3, es decir, estas tres celdas. Cambiando las celdas, estas. Entonces ya lo tenemos. Luego repito, celda objetivo K5 máximo y cambiando las celdas K2, K4. A partir de aquí, Solver utiliza mediante método de Newton-Raphson, etcétera, descenso del gradiente, mediante algoritmos, va calculando los distintos betas que van haciendo que la función se haga cada vez menor, hasta que llega a un criterio de determinación. Entonces le decimos resolver y aquí nos da una... Solver ha llegado a esta solución, se han satisfecho todas las restricciones, pone. Utilizar la solución de Solver. Y la solución de Solver es esta, que nos da beta menos 80,95, nos da beta 2 0,08 y nos da beta 3 que es 0,04, que coinciden con lo que nos da Gretel, que es esto, menos 80,9004, 0,0833, aquí 0,0469, aquí no da, solamente da en el término que son 5 centésimas, en el término constante, beta 1. Bien, entonces hemos replicado lo que hace Gretel y cualquier paquete. Hemos replicado el método de máxima verosimilitud para un modelo Logit. Y no solamente hemos calculado los parámetros, sino que hemos obtenido el valor máximo de la función logaritmo de la función de verosimilitud, que es menos 1,9453. Eso es lo que hemos obtenido, que es lo que nos da el paquete Gretel igualmente, 1,945393, menos 1, que es lo que nos da aquí. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias por vuestra atención ante todo y me despido hasta la próxima. Muchas gracias, chao.